se trata de asustar a nadie, ni nada de por el estilo, ni decir encontrar el gran hilo negro, el complot, que no se quiere decir. Eso en realidad cualquier economista mediano pues te puede decir efectivamente estamos yendo hacia una crisis capitalista global, ¿no? Pero lo que quiero plantear es que no tiene sentido discutir el hecho de que estamos en un escenario de crisis que se agrava y que tiende a tronar. ¿Para qué vamos a discutir eso? Y si eso ya lo sabemos, los grandes capitalistas ya lo saben, y como explicaba ahorita, que la frontera es usada para hacer grandes proyectos que favorecen al gran capital, incluidos los de experimentación, explotación intensiva, vulnerabilización de las mujeres, de los migrantes, mano de obra en los campos, una serie de reclutamiento de sicarios, etcétera, de paramilitares. Necesitan, pues, o sea, ante este escenario de crisis, una forma de control más directa, más eficaz. El neoliberalismo se está convirtiendo en un liberalismo militar, ¿sí? O sea, se trata de imponerle a la población condiciones de existencia y de trabajo muchísimo más desfavorables, previendo el posible descontento social o las acciones de anarquía que se quieran salir del sistema. Por eso los principales atacados son precisamente el comercio informal, ahora con lo que estamos viendo en Ciudad Juárez, ¿no? La pequeña tiendita, el joven, etcétera, como una especie de mantener a raya la crisis de la sociedad por medio de lo militar, ¿sí? ¿Qué es lo militar? Lo militar es lo que tiene que ver con la estrategia de guerra. Y en ese sentido, cuando se habla de militarización, no nos reducimos únicamente a la presencia del ejército mexicano, sino nos referimos al hecho de que ejército mexicano, policía federal, policía municipal, paramilitares, guardias privadas, están generando un proceso en que el espacio se convierte en rehén de grupos armados con potencia militar. Y además actuando en una serie de leyes de guerra que les permite estar por fuera de la ley, ¿sí? Con lo que conlleva a violaciones de derechos humanos, y no solamente eso, sino anexos con el crimen organizado, entre muchas veces estos comandos militarizados que el Estado crea terminan después siendo los trabajadores del crimen organizado, y otros salen a fundar compañías de seguridad privada. Compañías de seguridad privada que precisamente dependen del mercado de la delincuencia, o sea, de que haya delincuentes. Y se convierte en un proceso de nunca acabar, en que entre fuerzas represivas del Estado, guardias privados y crimen organizado son el mismo personal que está dando vueltas y haciendo sufrir una esfera del comercio militar, ¿sí? Eso es militarización. Y los juarenses lo hemos visto cuando llega el ejército y plantea esas condiciones, y después se van, pero dejan a la federal, ¿sí? Y ahora se van y ahora dejan a la municipal, también armados con R-15, trabajando en comandos, etc. Claro, cambian algunas cosas. Por ejemplo, ahora militares y federales sirven ahora nada más como apoyo, o sea, no tienen tomada la ciudad, pero sigue habiendo comandos y convoys que están por la ciudad, pero más para apoyar estratégicamente el trabajo que realmente hace la policía municipal, y que ya tiene una función más clara en estar levantando gente sin papeles, borrachos, gente que se queda a dormir en la calle, indigentes, migrantes, etc. Es la limpieza social que se está hablando ahorita. Así es. Entonces todo eso es militarización. Entonces esa militarización tiene que ver con una crisis global, ¿sí? Y me parece que Ciudad Juárez está siendo otra vez usada como una especie de laboratorio. De lo que se trata es de decir que, o sea, de dar cuenta de que Felipe Calderón no está combatiendo al crimen organizado. Y yo tengo aquí al menos dos ejemplos que no son los únicos, pero que de alguna manera te plantean la radiografía de lo que te estoy hablando. Mira.
Este activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se llamaba José Trinidad y se le conocía como Don Trino, era un comunero de Ostula, en Michoacán. Y es una comunidad que está peleando el respeto a sus tierras ancestrales, ¿sí? Que en este momento están siendo atacados por talabosques y bueno, otros intereses que se quieren apropiar de esa tierra. Y a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, este movimiento tenía una línea de diálogo con el gobierno federal. Concretamente, antes que asesinaran al señor Don Trino, se pactó hacer una caravana de la Ciudad de México a la comunidad de Ostula, ¿sí? Y se había hablado con la Marina para que le brindara seguridad a esa caravana. La caravana es resguardada por policías federales hasta cierto punto y llegado a un punto les dicen, hasta aquí llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque adelante tenemos conocimiento de que hay gente armada y no vamos a llegar hasta allá. Se retiran. La caravana decide avanzar y en el camino los intercepta un comando armado, los amagan, los tiran al suelo, los amenazan, etcétera, etcétera. Bajan a Don Trino, lo golpean, lo torturan y lo matan. Entonces, se pueden decir muchas cosas del evento, pero parece evidente que la federal no quiso enfrentar una banda de gente armada. Y tampoco le habló a la Marina para que fueran a enfrentar esa banda de gente armada. Y tampoco se puede decir que no sabían, porque ellos mismos lo dijeron, tenemos el conocimiento de que adelante hay gente armada. Además, abandonaron a Don Trinidad cuando tenían la orden de protegerlo y esto era un acuerdo del gobierno federal. Entonces, ¿cómo se puede decir que el gobierno de Felipe Calderón está enfrentando al crimen organizado? Voy a decir, bueno, usted puede decir, bueno, es que ese es un ejemplo concreto, no es la generalidad, a lo mejor esos federales, etcétera. ¿Qué va a decir el gobierno federal? Si el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fuera más incisivo y más y le reclamara al gobierno sus faltas, a lo mejor el gobierno se tendría que ver obligado a dar una declaración. Pero como eso no sucede, pues allá en el pantano, en el olvido, va a quedar por qué mataron a Don Trino. Pero hay otros ejemplos. ¿Qué pasa en el Valle de Juárez? O sea, cuando llega el ejército y la policía federal, los asesinatos se generalizan, ¿sí? Y lo mismo sucedió en Ciudad Juárez. Entonces, si tú lo analizas con la lógica militar, no con la lógica política, sino con la lógica militar, había 2 o 3 cárteles peleándose un espacio. Llega una tercera o cuarta fuerza, según sea el caso, porque además todo es muy oscuro, nadie te dice quién contra quién, pero tú tienes que creer que hay una guerra. Esa fuerza externa militar que va a hacer la guerra a todo mundo y que tiene un poder de fuego superior al de todos los demás, es evidente que esta guerra entre los que estaban ahí peleándose el espacio debe de disminuir. Si aumenta, en realidad parece una cuestión suicida. ¿Sí me explico? Pero cuando tú ves los números que la misma Sedena aporta en relación a los muertos, resulta que de los 50,000 muertos que hay aproximadamente, nada más como un poco más de 2,000, como 2,600, son muertos por enfrentamiento con las fuerzas del orden, con el ejército. Es decir, es como, yo saqué las cuentas y era así como una especie como de 4%, nada más el 4% ha muerto en un enfrentamiento con el ejército. Sin embargo, las otras muertes crecieron de manera exponencial. ¿Cómo te lo explicas? Diciendo es que los 48,000 muertos restantes son gente que empezó a morir por la acción directa de una fuerza. Es decir, son consecuencia de la guerra, eso es lo que estoy diciendo. Consecuencia de la guerra. Yo no soy, o sea, yo cómo voy a juzgar, si no puedo juzgar a una persona si realmente es inocente o no. Lo que me queda claro es que en México no hay pena de muerte.
Entonces, en ese sentido, sí son inocentes. En ese sentido, nadie merece morir. No sé si sean inocentes de otras cosas, ¿sí? Pero yo no puedo estar juzgando a una persona, mucho menos a una masa. Lo único que digo es, este número de muertos creció de manera escandalosa cuando empezó a actuar el ejército y la federal. O sea, es decir, cuando inicia la estrategia de guerra.